Europa respiraba como tierra recién removida, fría, fragmentada, cubierta por neblinas que escondían más dudas que respuestas. Roma había caído, pero el mundo no quedó vacío, quedó quebrado, como si un gigante hubiese colapsado y dejado sus huesos esparcidos por el continente. Lo que antes era orden, ahora era silencio. Lo que antes era ley, ahora era espada. Y lo que antes fue un imperio, ahora era apenas un recuerdo. Y es en ese mundo partido, en ese continente sin rumbo, que algo nuevo empieza a surgir. Primero como un susurro, luego como un paso, y después como destino. Antes de continuar, suscríbete a Ecos de la Historia, porque lo que vas a ver ahora no es el final de Roma, es el nacimiento de Europa. Sigue también la serie completa Roma, de la ascensión a la caída. La historia sigue, y tú no puedes quedarte afuera. Los pueblos se movían como sombras, hombres que venían de los bosques, clanes que cargaban runas y leyendas, jefes que confiaban más en el acero que en los dioses. Y entre todos ellos, un nombre comenzaba a surgir como un rumor, como una brasa escondida entre las cenizas del mundo antiguo. Los francos. Vivían al norte, entre ríos y tierras pantanosas. No dejaron mármol, no dejaron estatuas, dejaron solo el eco de sus pasos y el peso de sus lanzas. Roma jamás los entendió, y ellos jamás intentaron explicarse. Cuando el imperio cayó, los francos no lamentaron nada, simplemente avanzaron. Como si la caída de Roma hubiera abierto una puerta que siempre estuvo esperando por ellos. Y detrás de esa puerta, un continente entero estaba listo para nacer. El reino de los francos comenzó como casi todos los reinos bárbaros, pequeño, frágil, inestable. Pero había algo en su sangre que ni visigodos, ni vándalos, ni ostrogodos poseían: ambición. Los merovingios fueron su primera dinastía. Su supuesto fundador, Meroveo, vivía entre mito y memoria. Algunos decían que era hijo del mar, otros hijo de la guerra. Pero la verdad nunca importó, porque todo reino necesita una leyenda, y toda leyenda necesita a alguien que la convierta en historia. Ese alguien sería Clodoveo. Clodoveo nació para reinar, pero no para reinar sobre un imperio consolidado, sino sobre un mosaico destrozado. Tribus rivales, jefes indisciplinados, clanes que obedecían solo a la fuerza. Creció rodeado de acero y miedo, en una época donde cada batalla era una prueba, y cada victoria era apenas una pausa antes de la siguiente. Cuando heredó el trono, era demasiado joven para cargar el peso del continente. Pero el destino no le preguntó su edad, simplemente abrió el camino. Los alamanes esperaban derrotarlo. Los visigodos lo subestimaban. Los burgundios lo observaban en silencio. Y los pocos romanos que quedaban lo veían como otro bárbaro intentando parecer rey. Clodoveo escuchó todo e ignoró todo. No quería parecer rey, quería serlo. Su reino creció despacio, como un fuego que encuentra madera seca. Y cada victoria lo acercaba a lo que Roma había perdido: control, legitimidad, futuro. Pero para que ese futuro existiera, Clodoveo necesitaba algo más que espadas. Necesitaba una fe, una idea, un símbolo capaz de unir pueblos que jamás habían compartido otra cosa que la guerra. Ese símbolo se acercaba a él como un rayo de luz atravesando la espesura del bosque: el cristianismo. Clodoveo aún era pagano. Llevaba dioses antiguos en el pecho. Realizaba rituales salidos del fondo de la tierra. Sus guerreros colgaban talismanes en el cuello, preparados para enfrentar lo que la vida o la muerte les pusieran enfrente. Pero su esposa, Clotilde, era cristiana, paciente, firme, convencida de que algún día Clodoveo entendería que el mundo estaba cambiando. Durante mucho tiempo él resistió, no por falta de fe, sino por exceso de miedo. Temía perder la lealtad de sus hombres. Temía ser visto como débil. Temía romper con sus tradiciones ancestrales. Pero el destino, una vez más,
No pidió permiso. En la batalla contra los alamanes, Clodoveo vio la derrota avanzar como una sombra implacable. Sus hombres caían, sus líneas cedían, y su vida estaba a punto de escapársele entre los dedos. Fue entonces que levantó su espada al cielo y pronunció un voto que cambiaría a Europa para siempre. Si gano, me hago cristiano. Y como si el cielo hubiese escuchado, el rumbo de la batalla cambió. Los alamanes retrocedieron. Los francos resistieron. Clodoveo venció. Y el destino cobró su palabra. El bautismo de Clodoveo no fue solo un ritual religioso. Fue un terremoto. Un terremoto que atravesó la Galia, la iglesia y la historia misma. Imagina el momento. Un rey bárbaro, cubierto de cicatrices y siglos de guerra, entrando en una catedral iluminada por antorchas, avanzando como quien pisa el límite entre pasado y futuro. El obispo Remigio lo esperaba. Las paredes respiraban silencio. Europa entera contenía la respiración. Cuando el agua cayó sobre su cabeza, no fue solo Clodoveo quien cambió. Fue su pueblo, fue su reino, fue el continente. La conversión de los francos fue el puente que Roma jamás logró construir. Eran lo suficientemente fuertes para gobernar y lo suficientemente cristianos para ser aceptados por lo que quedaba del viejo mundo romano. La iglesia vio en Clodoveo el aliado que siempre esperó. Clodoveo vio en la iglesia la legitimidad que siempre buscó. Y juntos levantaron algo que duraría 1000 años, la Europa cristiana. Desde ese momento los francos dejaron de ser solo guerreros y se convirtieron en herederos, no de la sangre romana, sino de su misión. Protegieron obispos, financiaron monasterios, acogieron monjes que escribían en pergaminos lo que el mundo antiguo estaba a punto de olvidar. Mientras otros reinos bárbaros se deshacían, el reino franco crecía, absorbía tierras, unía pueblos, plantaba la cruz en cada frontera conquistada. Europa, antes un campo de ruinas, empezaba lentamente a respirar, y los francos marcaban el ritmo de esa respiración. Pero el destino no había terminado. Los merovingios reinaron por generaciones, pero con el tiempo sus reyes se volvieron débiles. Y en las sombras del palacio, un nuevo poder comenzó a crecer. Los mayordomos de palacio. Hombres que no eran reyes, pero gobernaban más que los reyes. Entre ellos, un nombre comenzaba a resonar con fuerza. Carlos Martel. Aún no es el protagonista de esta historia, pero su golpe de autoridad y su victoria contra los omeyas abrirían el camino para alguien mayor. Su hijo, y sobre todo, su nieto. Un guerrero que cambiaría el mundo. Un hombre ante el cual reyes se inclinarían y papas se pondrían de pie. Un gobernante que intentaría unificar Europa, como César lo hizo y como Roma jamás logró repetir. Su nombre viajaría por siglos, y aún resonaría como promesa y amenaza. Carlomagno. Y en el próximo episodio, las ruinas de la antigua Roma se convierten en el escenario de un imperio renacido. Un rey franco alza su espada e intenta reconstruir el mundo con sus propias manos. Y Europa descubre que el sueño de Roma aún no había terminado. Episodio 8. Carlomagno. El imperio que quiso resucitar a Roma. La cruz se alzó, la espada brilló y Europa despertó.